Hola, muy buenos días a todos y todas, o buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo esta clase. El día de hoy vamos a estar viendo todo el contenido que se relaciona a población y comunidad. Ya, vamos a partir entonces. Primero vamos a ver las cadenas hidrotróficas, todo lo que tiene que ver con las cadenas hidrotróficas. Vamos a ver luego distribución y abundancia de las poblaciones y vamos a terminar con las relaciones ecológicas que podemos encontrar dentro del ecosistema. Entonces, partiendo con los niveles tróficos. El primer nivel trófico, ¿cierto? Y esto es un poquito, a lo mejor, materia de colegio más o menos básica, que esto, digamos, me refiero a primero, segundo básico, se veía. Primero tenemos, ¿cierto?, lo que es el productor. El productor va a ser este organismo que se va a encargar de introducir la energía al ecosistema. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra energía, ¿cierto? Toda la energía proviene principalmente desde el sol, desde la luz solar. Entonces el productor es aquel organismo que se encarga de tomar la luz solar y transformarla en energía química para que el resto del ecosistema la pueda utilizar. ¿Ya? Por lo general, los productores que nosotros más vemos son las plantas, ¿cierto? Pero también podemos considerar como productor a lo mejor las cianobacterias, ¿cierto? El fitoplancton en el caso del mar, etcétera, ¿ya? Productor va a ser este organismo que se encargue de incluir, ¿cierto? La luz, ¿cierto? La energía lumínica dentro del ecosistema. Esa es la principal función del productor. Luego vamos a encontrar a los consumidores, ¿cierto? Y los consumidores pueden ser primario, secundario, terciario, cuaternario, y siguen los números en verdad, ¿ya? ¿Qué va a ser el consumidor? El consumidor es aquel organismo que consume, ¿cierto? Valga la redundancia, aquello que produce el productor. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? El consumidor primario puede ser, por ejemplo, perfectamente un organismo herbívoro o puede ser un organismo omnívoro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el consumidor primario siempre va a comer, siempre se come al productor. Él se come, ¿cierto? Acá la flecha le hice al revés, como se suele hacer en las cadenas. Perdón ahí la letra, pero el consumidor primario se come, ¿cierto?, al productor. Luego, el consumidor secundario se come al primario, el terciario se come al secundario, el cuaternario se come al terciario, y así, ya vamos a ver un ejemplo en una cadena madre. Luego, ¿cierto?, tenemos como punto aparte lo que son los organismos descomponedores. Los organismos descomponedores, nosotros cuando hacemos ejercicio tipo PSU no los consideramos a menos que el enunciado nos diga específicamente considere tal organismo como descomponedor. ¿Por qué? Porque los descomponedores se pueden meter en absolutamente cualquiera de estos niveles tróficos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los descomponedores? Los descomponedores son estos hongos o bacterias que se encargan de, entre comillas, reciclar la materia orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que yo soy un consumidor terciario, ¿ya? Y yo me muero en X lugar, me muero, ¿y qué es lo que va a suceder? Mi cuerpo se va a comenzar a descomponer, ¿cierto? Porque va a comenzar a dejar de tener vida. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a empezar, a mi cuerpo lo van a comenzar a consumir, ¿cierto? Todas estas bacterias y hongos para devolver la materia orgánica a la tierra, ¿ya? Y una vez que esta materia orgánica se devuelve a la tierra, los productores la pueden utilizar, ¿cierto? Que después se junta, los productores juntan esta materia, en este caso ya inorgánica, porque está descompuesta, y los productores toman esta materia inorgánica, toman la luz solar, ¿cierto? Y pueden formar moléculas orgánicas que son las que después consumen los consumidores. Ya espero que se entienda ahí un poquito. Insisto, los descomponedores lo que hacen es tomar la materia orgánica de organismos en su mayoría muertos y lo van a descomponer hacia materia inorgánica. Ojo ahí, que los descomponedores son distintos a los carroñeros. Los carroñeros son animales que se alimentan de cadáveres, ¿ya? Pero siguen siendo animales vivos. Los descomponedores no, los descomponedores son bacterias y hongos que se encargan de digerir esta materia orgánica y transformarla en materia inorgánica para devolverla al ecosistema, ¿ya? Vamos a ver entonces acá, una red y cadena. A ver, las redes tróficas se refiere a esto de acá. La red es el conjunto de cadenas que interactúan entre sí, ¿ya? Y una cadena es solamente como un segmento dentro de una red. Lo voy a marcar acá. Por ejemplo, las cadenas tróficas comienzan con un productor y terminan con el consumidor más grande que tengamos, ¿ya? En este caso vamos a seguir acá. La planta, ¿cierto?, es nuestro productor. La planta es comida por el caracol es comido por el sapo y el sapo es comido por el halcón, ¿cierto?
Esto de acá es lo que corresponde a una cadena trófica. Ahí tenemos una cadena trófica, ¿cierto? Luego vamos a hacer otra. La planta es comida por el saltamonte es comido por la paloma y la paloma es comida por el halcón. Acá tenemos otra cadena trófica. Y así podemos sacar varias cadenas tróficas dentro de una misma red. La red trófica corresponde a todo esto en conjunto, todo esto como un sistema, es lo que nosotros llamamos red trófica. ¿Ok? Entonces, espérenme, ahí estaba moviendo la cámara, voy a borrar esto. Acá, si nos damos cuenta, las flechas apuntan no quién se coma a quién. Las flechas apuntan en el sentido de que se entrega la energía. ¿A qué me refiero con esto? La planta le entrega energía al caracol. ¿Por qué? Porque el caracol se comió esta planta, ¿cierto? Entonces el caracol está obteniendo su energía desde la planta. ¿Ya? Entonces, las flechas lo que hacen es indicar hacia dónde se va traspasando la energía. La planta le da energía al caracol, el caracol le da energía al sapo, el sapo le da energía al halcón. ¿Sí? El saltamonte le da energía al sapo, por ejemplo, acá también. La musaraña le da energía al halcón. Y si se dan cuenta acá, la musaraña viene como desde otro lado, porque no se alimenta desde el mismo productor. ¿Ya? Por eso yo les digo que las redes tróficas son como este sistema súper complejo de cómo interactúa el ecosistema. ¿Ya? Y las cadenas es cuando hacemos como la trazabilidad, pero desde un solo punto a otro punto, como muy específicamente. ¿Ya? Eso es lo importante a tener en cuenta acá. Súper importante, insisto, las flechas indican hacia dónde se mueve la energía. Nosotros, por ejemplo, cuando nos comemos un paquete de papas fritas y nos dice, ¿cierto?, alto en calorías, nosotros ya leemos como en la parte de atrás, ya, ya mire, acá tengo como una tapita de jalea, ¿ya? Voy a cambiar el ejemplo. Tengo una tapita de jalea. Y si yo leo acá la tapita de jalea, dice energía en kilocalorías 29. Ya, ahí está muy chiquitito, no creo que se pueda ver, pero ahí dice energía en kilocalorías 29. ¿Qué significa esto? Que yo me como esta jalea y la jalea me está entregando a mí 29 kilocalorías. Ya, me está entregando 29 kilocalorías. ¿Qué significa eso? Que yo estoy obteniendo y estoy recibiendo 29 calorías desde esto. Recordemos acá que las calorías son como la unidad de medida para la energía, ¿ya? Entonces, si yo quisiera hacer como una cadena trófica de yo comiéndome la jalea me entregaría a mí las calorías, ¿cierto? Y yo. Y entonces, ¿cuál sería como la forma de hacer la cadena? De esta forma. La jalea, flechita y yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la jalea es la que me entrega la energía a mí. Y eso es lo que nosotros representamos con la flecha en una cadena trófica. ¿Ya? Quiero hacer esta aclaración porque muchas veces se confunde y es súper importante no confundirse con eso. Se tiende a hacer la confusión de que la flecha indica quién se come a quién. ¿A qué me refiero con esto? Es como si se puede malinterpretar de que, la planta se come el caracol, pero no es así, ¿cierto? El caracol se come la planta, pero es la planta quien le entrega la energía al caracol. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Por favor, si no se entiende algo, lo invito a que comenten este video para poder resolver todas sus dudas, o si es que están en los grupos de Telegram, el grupo de WhatsApp, puedan hablarnos a través de los grupos para poder resolver todas las dudas, ¿ya? Entonces, eso con redes y cadenas tróficas. Luego tenemos la regla del 10%, ¿cierto? Que esto es lo que hablábamos respecto al traspaso de energía. Uy, me fui para adelante. Acá, en la cadena de acá, ¿cierto? La planta le está entregando energía al caracol, ¿cierto? Y la planta recibió energía, a la planta le entregó energía, el sol, ¿cierto? El sol le entregó la energía a la planta, ¿cierto? Esto es fotosíntesis, lo vimos la semana pasada, si no me equivoco, o antes pasada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto mismo de acá, esto que tenemos acá, lo podemos representar a través de una pirámide y vamos a representar lo que es la regla del 10%. Ya acá nosotros lo vamos a ver como pirámide, pero se puede ver de distintas formas. ¿Qué es lo que dice la regla del 10%? Que la energía que se traspasa de un individuo a otro es solamente el 10% de lo que recibe. Ya, eso puede sonar medio complicado, lo vamos a explicar. Esta cadena está hecha de esta forma, ¿cierto? En el sentido de que hacia arriba van los consumidores. Acá está el productor, consumidor primario, secundario, terciario, etc. En la parte de más abajo tenemos la energía solar. La energía solar la recibe el productor, en este caso es una florcita, ¿cierto? La energía solar la recibe el productor. El productor está recibiendo toda esta cantidad de energía. Está recibiendo, en este caso, 1 millón de joules.
¿ya? Recibe 1 millón de joules. Eso es lo que le está llegando. De este millón de joules, lo que realmente se queda en el productor son 10.000 joules. Ya, acá les corrieron los cerros, deberían haber sido 100.000 joules, ¿ya? Los joules, por si acaso, son otra unidad de medida. Las kilocalorías son una unidad de medida, los joules son otra unidad de medida. Lo que nosotros vamos a utilizar más en biología son los joules, ¿ya? Para explicar cómo la energía que se traspasa de un nivel a otro. Entonces, este de acá lo vamos a ignorar un poquito porque está mal puesto el número. Pero el productor posee 10.000 joules para repartir. De estos 10.000 joules, el 10% es el que se va a pasar hacia... Uy, déjenme borrar y lo vamos a hacer otra vez. De estos 10.000 joules, el 10%, ¿cierto?, es el que se va a traspasar al siguiente nivel trófico, y el 90% que queda, es decir, los otros 9.000 joules, van a ser utilizados por el mismo productor. Y estos 9.000 joules se pueden perder, por así decirlo, a través de calor. En su mayoría se dispersa a través de calor, ¿cierto? Nosotros tenemos calor, si ustedes se acercan a lo mejor las manos a su cara o a su piel, ¿cierto? Van a sentir calor, y eso porque nosotros constantemente estamos emanando calor. Nosotros estamos constantemente funcionando y produciendo energía, ¿cierto? Sí, y se está utilizando en esa energía a la vez. Y eso hace que se consuma esta energía, y por eso es que se traspasa, solamente el 10% de nuestra energía se traspasa al siguiente individuo, ¿ya? Entonces, este consumidor primario recibió solamente 1.000 joules de esta planta de acá, ¿cierto? Entonces, de estos 1.000 joules, el consumidor primario va a eliminar, podríamos decir, 900 joules, ¿cierto? El 90% de 1.000, 900 joules, y va a traspasar al siguiente consumidor el 10%. ¿Cuál es ese 10%? 100 joules, ¿ya? Y acá se repite la historia. El consumidor secundario, que es como un ratón, supongo que es un ratón, va a desechar, ¿cierto? Va a emanar, va a botar, va a utilizar 90 joules, y va a traspasar al siguiente consumidor el 10%, que en este caso serían 10 joules, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con estos 10 joules? Son los que venían desde el productor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que este consumidor de acá, por ejemplo, también consume, a ver, el consumidor secundario de acá, ¿cierto?, no recibe energía solamente de esta planta, sino que recibe energía de todas las plantas que coma, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos estudiando con el 10% es como la trazabilidad de un solo productor, ¿ya? Este productor entregó 10.000 joules, y el último consumidor que tuvo entregó, o recibió, mejor dicho, 10 joules de este caballero, ¿ya? Espero que se entienda. Vamos a ver, acá más adelante vienen otras pirámides donde lo podemos ver como mejor, ¿ya? El siguiente tema que vamos a ver, ¿cierto?, son las pirámides. Hay 3 pirámides que nosotros solemos utilizar para organizar un ecosistema, ¿ya? ¿Y cómo lo organizamos? Basándonos en las cadenas o redes tróficas que puedan haber en él. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos 3 tipos de pirámides. Tenemos las pirámides de número, de biomasa y las de energía. La de energía es como la que estábamos viendo recién. La de número esto es cuando se estudia cuántos individuos de cada tipo hay en un ecosistema, ¿cierto? Hay en un lugar. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos, por ejemplo, como productores estas flores, ¿ya? De estas flores, pónganse ustedes, tengo 10.000. Por ende, la base de la pirámide es bien grande porque tengo 10.000 flores. De estas 10.000 flores, tengo, qué sé yo, 400 bichitos que se comen estas flores, ¿ya? Entonces acá tendría 10.000, 1, 2, 3, ¿cierto? Tengo 10.000 flores, y después tengo 400 bichitos que se alimentan de estas flores, y después tengo 30 ranas que se comen esos bichos, y finalmente tengo 10 serpientes que se comen esas ranas, ¿ya? Entonces la pirámide de número lo que hace es estudiar la cantidad de individuos que hay en cada nivel trófico dentro de una cadena, ¿ya? ¿Cuál sería la cadena original? Las flores, ¿cierto? El insecto, la rana y la serpiente. Si me estoy equivocando con los nombres de estos animales, me disculpen, pero la idea es ser prácticos, ¿ya? Entonces, tenemos nuestra cadena, ¿cierto? Productor, consumidor primario, secundario y terciario. ¿Qué es lo que hace la pirámide de número? Ordenarme esto, ¿cierto? Ordenarme esta cadena trófica según la cantidad de individuos que hay para cada cosa. Tengo 10.000 flores,
¿cierto? Y de estas 100.000 flores, 400 bichos se van a alimentar de ellas. Luego, como consumidor secundario, tengo 30 ranas. Estas 30 ranas son las que se comen a los bichos, ¿cierto? Y finalmente tengo 10 serpientes que se comen a estas ranas. ¿Sí? Espero se entienda. Luego tenemos otro caso. Si se dan cuenta, esta pirámide es como de base ancha y sigue como la estructura normal de una pirámide. Pero tenemos otro caso en el que en un solo productor encontramos muchos consumidores. ¿A qué me refiero con esto? En un árbol, por ejemplo, en un árbol pueden haber cientos de miles de millones de bichos, ¿ya? Entonces, el productor sigue siendo un árbol, pero dentro de este árbol, o no dentro de este árbol, pero en este árbol puedo encontrar muchos consumidores primarios que se alimenten de la hoja, de la corteza, qué sé yo, de todo lo que puedo encontrar en el árbol, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tengo un consumidor primario, ¿cierto? Tengo un árbol, pero en este árbol tengo 300 orugas, creo que son como orugas, como consumidor primario. Y después tengo 50 de estos pajaritos como consumidor secundario, ¿cierto? Porque estos pajaritos se comen a la oruga, y finalmente tengo 5 de estas aves más grandes que se comen a los pajaritos, ¿ya? Nuevamente, tengo una cadena trófica, ¿cierto? Y utilizo la pirámide de número para representar cuántos individuos tengo en cada nivel trófico, ¿ya? Es el mismo concepto que en la pirámide anterior, pero acá como tengo un productor, la base me queda más pequeña que el resto, ¿ya? Luego, tenemos las pirámides de biomasa. Estas suelen ser como las más complicadas de entender a veces, pero no es tan difícil, ¿ya? Las pirámides de biomasa me indican cuántos gramos o kilogramos, ¿cierto? Ahí dependiendo de la unidad de medida que tengamos, de carbono que tengo por metro cuadrado o por volumen, ¿ya? Porque recordemos que también podemos estudiar los ecosistemas acuáticos. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? La biomasa tiene que ver con, vamos a decirlo de forma más sencilla, que a lo mejor no es tan políticamente correcto, pero más sencilla, es como cuántos kilos de cada cosa tengo. Ya, por ejemplo, si tengo 10 kilos de plantas, 10 kilos de flores, que son comidas por 2 kilos de grillos, ¿ya? Tiene que ver con eso el tema de la biomasa. En ambientes terrestres, la biomasa, la pirámide de biomasa, sigue una forma como de pirámide común, ¿cierto? La base es más ancha y después se va achicando hacia la punta, ¿cierto? Los productores, por ejemplo, acá tenemos 470 gramos por metro cuadrado, acá le faltó ahí metro cuadrado, ¿ya? Y luego en herbívoros, ¿cierto? Que sería nuestro consumidor primario, tengo 0.6 gramos por metro cuadrado, ¿ya? Y finalmente los carnívoros, que serían mi consumidor secundario, tengo 0.1 gramos por metro cuadrado. Acá yo lo que tengo que hacer es como tomar cuántos individuos tengo, cuánto pesa en promedio cada individuo, ¿cierto? Y ahí calcular cuánto es la masa que tengo y después eso distribuirlo en los metros cuadrados que estoy estudiando, ¿ya? Es bastante complejo, pero así es como funciona, ¿ya? Ahora, en esta cosa de el ambiente acuático, la cosa cambia un poco. ¿Por qué? Esta pirámide está hecha hacia arriba, ¿cierto? ¿En qué sentido? El fitoplancton es el productor y el zooplancton es el consumidor. Pero ¿qué es lo que sucede? Y ese es un fenómeno que se da solamente con el fitoplancton. El fitoplancton es un alimento muy pequeño que se reproduce muy, pero muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace mucho fitoplancton, pero el zooplancton se lo abarca al tiro y se lo come entero todo, o no todo, pero se lo come muy rápido. Entonces, el tiempo real en el que hay más fitoplancton que zooplancton, por ejemplo, es muy pequeño. Por ende, siempre encontramos menos fitoplancton que zooplancton. Es decir, encontramos menos productor que consumidor primario, ¿ya? Fito, recordad que se refiere a planta y zoo se refiere como a animal, ¿ya? Por eso, como una forma de acordarse que el fitoplancton es el productor y el zooplancton el consumidor primario, ¿ya? Entonces, en la pirámide de biomasa en el ambiente acuático es que se produce esta pirámide invertida. ¿Ya por qué? Porque hay menos productor que consumidor primario. ¿Y por qué hay menos productor? Porque el fitoplancton se reproduce muy rápido. Entonces, el fitoplancton se reproduce, ¿cierto? Tenemos mucha cantidad de fitoplancton y el zooplancton se lo come al tiro. Entonces, todo lo que se produjo se acabó al tiro, se acabó muy rápido. Por eso es que se suele ver menos productor que consumidor primario. ¿Ya? Espero que se entienda. Si no se entiende, por favor, insisto, déjenlo en los comentarios o escríbanos por Telegram o por WhatsApp, como encuentren ustedes más cómodo, para poder resolver todas las dudas que hay. Luego tenemos las pirámides de energía, que esto tienen que ver, ¿cierto?, con la regla del 10% que veíamos acá.
La pirámide de energía indica, ¿cierto?, cuántas kilocalorías o cuántos joules, acá depende de la unidad de medida que nosotros queramos utilizar, encontramos que se traspasa de un individuo a otro. Y acá, ¿cierto?, nos ponen que es por metro por hora. Entonces, el productor de acá, ¿cierto?, acá sí están en dos colores, acá me indica la energía que se produce por transpiración y acá la producción neta, ¿ya? No se fijen en estos detalles, fíjense en lo importante, ya la imagen grande. El productor tiene mucha energía, y de esto mucha energía le pasa alrededor del 10% de su energía al herbívoro o consumidor primario, y este le pasa alrededor del 10% de su energía al carnívoro, o en este caso sería consumidor secundario. Finalmente, este le pasa alrededor del 10% de su energía al carnívoro secundario o consumidor secundario. La pirámide de energía sigue la regla de esto de acá. Ya es una forma de representar esto de acá, de la regla del 10%. Recordar también que no todas las cosas son exactas. Entonces, es normal que en pirámides reales no se encuentre que es un 10% exacto el que se traspasa de un individuo a otro, ya, sino que es como una regla general. ¿Ya? Así que eso. Ahora lo invito a que, si quieren, hagan un pequeño break, unos 5 minutitos, y vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. Ya, ahora vamos a ver estos, todo lo que sigue casi, son conceptos que se utilizan para estudiar las poblaciones. Ya son como simplemente eso, son conceptos que se pueden aplicar, y ya van a ver el día de la ejercitación, que por si acaso la ejercitación es el 21 de septiembre, porque la semana que viene hay que hacer honor a la patria, obviamente no tenemos clase en el pre, o al menos en biología, ¿ya? Entonces, las siguientes diapositivas, varias diapositivas, son solamente de conceptos, que hay que entenderlos para después saber aplicarlos, ¿ya? Y el saber aplicarlos lo vamos a ver, insisto, el día 21 en la ejercitación. Entonces, como primer concepto tenemos el concepto de abundancia. Acá, cierto, Pipeta nos dice que es la cantidad de individuos de la población, que es la cantidad de individuos de una especie en un lugar y tiempo determinado. ¿Qué significa esto? La abundancia tiene que ver con, por ejemplo, cuántos perros existen en Rancagua el año 2021. ¿Por qué? Porque la abundancia que existe de perros en Rancagua el año 2021 es completamente distinta a la abundancia que había de perros en Rancagua el año 2000. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede haber aumentado la cantidad de perros y por ende hay una población más abundante, o puede haber disminuido y por ende hay una población menos abundante. ¿Ya? La abundancia tiene que ver con eso, con la cantidad de individuos de alguna especie que hay en un momento y lugar determinado, ¿cierto? Porque si comparamos a lo mejor ya, la cantidad de perros que hay el 10 de septiembre de 2021 en Rancagua va a ser completamente distinta a la cantidad de perros que hay el 10 de septiembre del 2021 en Antofagasta, ¿cierto? Por eso es que necesitamos que sean en lugares específicos, en momentos del tiempo específicos, ya para poder estudiar cuántos individuos hay realmente de cierta especie y por ende así poder determinar, esta población tiene una abundancia de cierta especie o a lo mejor carece de cierta especie, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos el concepto de densidad. La densidad tiene que ver con la cantidad de individuos que tenemos en un área determinada o en un volumen si es que hablamos de ambientes acuáticos. ¿Ya? ¿A qué se refiere con esto? Imaginemos que yo tengo mi casa, ¿cierto? Mi casa. Y en mi casa vamos a representar con corazones, no, con estrellitas, viven 2 personas. Ay, no se ven las personas. Con corazones tal vez. Ya. Y en mi casa viven 2 personas. ¿Ya? Este ambiente, ¿cierto? Que en una sola casa vivan 2 personas es completamente distinto a si en la misma casa viven 10 personas. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ven? El ambiente es muy distinto y visualmente se ve que es distinto. Entonces la densidad tiene que ver con eso. ¿A cuántos individuos hay en un área determinada o en un volumen determinado, ¿cierto? En algún momento del tiempo. ¿Ya? Mientras más individuos hayan en una menor superficie, más denso es. ¿Qué me refiero con esto? Vamos a hacer otra ejemplificación. Tengo una casa de este tamaño y tengo una casa de este tamaño. Son 2 casas de tamaño claramente distinto, ¿cierto? Si en esta casa viven 2 personas, es muy distinto a que si en esta casa viven 2 personas. La casa de acá, esta casa es mucho más densa que esta otra, ¿cierto? Porque esta es más pequeña y hay más gente, entonces como que está más ocupada.
¿ya? La casa número 1 le vamos a poner, es mucho más densa que la casa número 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta está mucho más llena, está más ocupada que esta otra, ¿ya? Espero que se entienda. Vamos a ver igual ahora una imagen. Entonces, acá. La densidad puede tomar distintas dispersiones, ¿ya? Primero, tenemos una dispersión uniforme. ¿Qué significa que sea uniforme? Que está como, cada individuo está como a la misma distancia del otro individuo. ¿En qué casos podemos encontrar esto? Por ejemplo, cuando vemos una plantación de cerezos o de manzanos, no sé, como una plantación de cualquier tipo de fruta, en una de estas plantas grandes que se encargan, ¿cierto?, de plantar y exportar frutas, vamos a encontrar que cada arbolito se encuentra a la misma distancia uno del otro. Esa es una dispersión uniforme. Otro ejemplo sería como cuando en las inmobiliarias construyen condominios, ¿cierto? Construyen villas de casas, todas las casas iguales, ¿cierto? Y todas las casas están a la misma distancia una de otra. Eso también sería una dispersión uniforme. Otro tipo de dispersión que tenemos es la dispersión aleatoria. Esto puede ser, por ejemplo, si yo tengo mi patio en mi casa y comienzo a tirar, como ya preparo el patio, ¿cierto? Preparo la tierra, qué sé yo, y comienzo a tirar semillas de flores, qué sé yo, y las tiro así nomás, como para que se planten y se siembren donde sea que caigan. Como no me importa el orden, yo llego y tiro las semillas. Eso va a producir que haya una dispersión aleatoria, porque algunas semillas van a florecer, otras semillas a lo mejor no, y va a suceder a lo mejor que en cierto lugar las semillas cayeron más semillas en un lado y cayeron menos semillas en otro, entonces es una dispersión totalmente aleatoria, ¿ya? Finalmente lo que tenemos, el último tipo de dispersión, es la dispersión agrupada. ¿Qué significa esto? Cuando se agrupan ciertos individuos en ciertos sectores. Por ejemplo, deje empezar un ejemplo como más concreto en la naturaleza. Ya miren, imaginemos que por acá, vamos a ver este mismo dibujo. Imaginemos que esto es como un bosque, este de acá. Y justo por el medio de este bosque pasa un río, ¿ya? Y cerca de cada una de estas cosas hay algo que le funciona a cada una de estas especies. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, acá justo hay un tipo de sal que le sirve a este tipo de plantas. Y acá hay otro tipo de sal que le sirve a este tipo de plantas. Y así se agrupan, se hacen como pequeños grupos de individuos alrededor de lo que les sirve. Otra forma eso es como la naturaleza. Otra forma que lo podemos ver son las familias. Las familias, cada familia vive un grupito en cada casa, ¿cierto? Cuando se agrupan individuos, ya sea porque, o las manadas de a lo mejor de leones, de lobos, no sé, manadas de animales, se agrupan ciertos estos individuos porque se ven beneficiados por vivir juntos. Y eso puede ser una dispersión agrupada, porque se forman grupos de individuos, ¿cierto? Y que se ponen en distintas zonas, como cada uno clavando su territorio, ¿cierto? Nosotros los humanos, ¿cierto? Nos distribuimos familias por casas, ¿cierto? Y cada casa es territorio, ¿cierto? De esa familia y nadie se mete con esa familia, ¿cierto? Eso es más o menos como el concepto de todas estas dispersiones, ¿ya? Insisto, cualquier duda que vaya quedando, por favor, preguntarlas, ¿ya? Y la densidad, recordar, ¿cierto? Que son la cantidad de individuos que puedo encontrar en un lugar, ¿cierto? En un lugar determinado, en un momento determinado. Porque la densidad de personas que vive en Rancagua el año 2021 es muy distinta a la densidad de personas que vivían en Rancagua el año 1890. No sé, estoy inventando, ¿ya? Así que eso. Otros conceptos, ¿cierto? Insisto, toda esta parte son puros conceptos. Otros conceptos para estudiar las poblaciones, ¿cierto? Insisto, todos estos conceptos son justamente para eso, para estudiar poblaciones. El primero que vamos a ver es la capacidad de carga. La capacidad de carga es el tamaño máximo de población que puede soportar un ambiente sin verse perjudicado. ¿A qué me refiero con esto? Ya, imaginemos que tenemos un frasco. No, miren, acá tengo una taza. Ya, tengo una taza. Si yo llenara esta taza con arena, no sé, con cualquier tontera, y la lleno con mucha arena, va a llegar a un punto donde la taza se va a llenar, ¿cierto? Hasta ahí va a ser la capacidad de carga de esta taza. Cuando esta taza se comienza a romper a lo mejor, o se comienza a sobrepasar, se comienza a caerse la arena y le comienza a ensuciar, qué sé yo, y la arena en sí comienza a dañar esta taza, es cuando la población sobrepasó la capacidad de carga. Nosotros vemos esto todos los años, ¿cierto? Con el medio ambiente y los recursos naturales, ¿cierto? Todos los años, lamentablemente, como a la fecha de mayo, junio,
sale la noticia de que ya se ocuparon todos los recursos naturales que teníamos disponibles para este año. ¿Qué significa eso? Y esto ya pasó hace tiempo, pero nosotros como población, ¿cierto? Como especie humana, estamos sobrepasando la capacidad de carga del planeta. ¿Qué significa esto? Que ya somos muchos y utilizamos demasiados recursos, tantos que el planeta ya no nos soporta a nosotros y por ende estamos afectando al planeta. Por eso es que el cambio climático está más rápido, por eso es que el calentamiento global está más rápido, todo está más acelerado, porque el cambio climático y el calentamiento global son fenómenos naturales que han ocurrido alrededor de toda la historia del planeta. El problema es que nosotros hemos afectado en estos procesos acelerándolos, ¿ya? Espero que se entienda. La capacidad de carga, insisto, es el máximo de población que un ambiente puede soportar. Por ejemplo, yo tengo una pecera y en mi pecera caen 10 peces, ¿ya? 10 peces y 10 peces pueden vivir bien. Pero si yo pongo 15, 20, 30 peces, esa pecera deja de funcionarme porque a lo mejor el agua se ve más contaminada, las alguitas que tengo se ven pasadas a llevar, no sé. ¿Ya? Pero la capacidad de carga, insisto, es eso, es el máximo de individuos que me puede soportar un lugar antes de que ese lugar se vea perjudicado. Si ese lugar se ve perjudicado, ¿cierto? Si es que ese lugar tiene efectos negativos, si es que ese lugar se daña producto de esta población, yo ahí ya podemos hablar de que la población sobrepasó la capacidad de carga. Luego tenemos la resistencia ambiental. La resistencia ambiental, aquí dice, ¿cierto?, son el conjunto de factores que limitan el crecimiento de una población, impidiendo que una población exprese su potencial biótico. Ya vamos a ver qué es el potencial biótico. Pero la resistencia ambiental es como esta resistencia, valga la redundancia, que pone el medio ambiente para que una población crezca. Por ejemplo, si nosotros los seres humanos nos quisiéramos reproducir, va a llegar un punto en el que a lo mejor se nos va a acabar el agua dulce, por ejemplo. Y eso va a ser una forma, ¿cierto?, de que el ambiente exprese esa resistencia ambiental. Porque si se acabó el agua, nosotros no morimos, porque nosotros no vivimos sin agua, ¿cierto? Esa es una resistencia ambiental. ¿Ya? Y el potencial biótico, para poder terminar de explicar ese concepto, el potencial biótico es la máxima tasa de crecimiento que una población puede tener en condiciones ideales. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros como seres humanos necesitamos que sea agua, oxígeno y comida para vivir, ¿cierto? Como lo básico. Agua, oxígeno y comida. El potencial biótico es como esta cosa que no existe ya, es como imaginaria, por así decirlo, que es como la máxima tasa de crecimiento que podríamos tener nosotros si es que tuviéramos agua, oxígeno y comida infinita, ya, y que no importa lo que hiciéramos, no nos muriéramos, ¿cierto? Así como que tuviéramos todo lo que necesitamos para vivir y lo tuviéramos infinitamente, ya. Y si tuviéramos todas las cosas como infinitas que necesitamos y las tuviéramos como infinitas, y nosotros como población nos comenzamos a reproducir, ya, la tasa máxima de crecimiento que tendremos es el potencial biótico, ¿ya? Es como, potencial biótico, piensen lo que es como el potencial máximo que tenemos como especie para poder vivir, como el máximo potencial, si tuviéramos como todo lo que necesitamos, ya, ese es nuestro potencial biótico, ¿ya? Voy a tratar de pensar otra forma de explicarlo, porque no se me ocurre ninguna en este momento, pero es como si tuviéramos. Ya, mire, es como, a mí me gusta comer mucho comida picante, ¿ya? Y si yo no tuviera un estómago de un tamaño limitado y no tuviera una lengua que se muere con las cosas picantes, ¿cierto?, que me duele, si no tuviera esas cosas, yo podría comer. Y la máxima comida que yo pueda comer es mi potencial biótico, ¿ya? Espero que se entienda. Entonces, si eso lo extrapolamos, ¿cierto?, a la biología real, sería como la máxima tasa de crecimiento que tiene una población si tiene todos los factores a su favor. Ya, por ejemplo, las hormigas. Si las hormigas tuvieran todos los factores del mundo a favor de las hormigas, si el mundo estuviera a favor de las hormigas y las hormigas se pudieran reproducir y crecer como comunidad, ese sería su potencial biótico. Cuando alcanzan su máxima tasa de crecimiento con todos los factores a su favor, ese es el potencial biótico, ¿ya? Y la resistencia ambiental es esto que impide que una especie, que una población pueda expresar su potencial biótico, ¿ya? ¿Por qué? Porque la resistencia ambiental sería a lo mejor tener agua limitada, o en el caso de este que puse yo de comer ají, mi resistencia sería el tener un estómago de cierto tamaño y tener una lengua que soporta hasta cierto picante, ¿ya? Entonces la resistencia ambiental es lo que le impide a una población poder expresar o alcanzar su potencial biótico, ¿ya?
Espero que se entienda. Insisto, por favor, si hay algo que no se entiende, dejarlo en los comentarios, hablarnos por Telegram, hablarnos por WhatsApp, nos pueden hablar por Instagram también, pueden hablar al Instagram de Publicitario, pueden hablar a mi Instagram personal, al Instagram de la Trini. Insisto, como les salga más fácil de ustedes, pero por favor, si tienen dudas, comuníquense con nosotras para poder ayudarlas a que realmente se entienda esta materia, ¿ya? Luego tenemos los tipos de crecimiento poblacional. Ya tenemos dos crecimientos, el exponencial y el sigmoidal. El exponencial es cuando, por ejemplo, esto se ve en las plagas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un rápido aumento de la cantidad de individuos y esta población, ¿cierto?, sobrepasa la capacidad de carga de un ecosistema, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay plagas de ratones, los ratones se reproducen y ya. Y no les da, y a esa población le da lo mismo la capacidad de carga del sistema, sino que la sobrepasa solamente. Recordar, la capacidad de carga es la cantidad máxima de población que un ambiente puede soportar sin tener daños negativos, sin tener efectos negativos, ¿ya? Entonces el crecimiento exponencial es cuando sobrepasamos esa capacidad de carga y se reproduce solamente la comunidad, o la población, mejor dicho. El crecimiento sigmoidal, o logarítmico, que también se le llama, es aquel que al inicio parte lentito, luego se apura y llega como hasta cierto pic, y desde ese pic se mantiene con fluctuaciones muy pequeñas, y ese pic es justo o por debajo de la capacidad de carga, entonces se mantiene ese es el crecimiento ideal, ese es el crecimiento que todas las poblaciones deberíamos tener para poder convivir así como felices, ¿ya? Vamos a ver acá acá. Estos son los gráficos que representan los tipos de crecimiento. El exponencial, ¿cierto? Acá es como, imaginen que acá está la capacidad de carga, ¿ya? Entonces el exponencial sobrepasa la capacidad de carga y no le importa nada. Nuestra población, ¿cierto? La población de seres humanos, este es el tipo de crecimiento que llevamos últimamente, ¿ya? Esto se puede relacionar con la estrategia de vida acá, que es la que llevan las plagas. Ahí se puede relacionar con esto, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos la sigmoidal, ¿cierto? O la S, ¿cierto? La exponencial de la J, la sigmoidal es la de tipo S, ya la logarítmica, que es cuando la población llega hasta cierto punto sin traspasar sin traspasar la capacidad de carga, ¿ya? Y esto por lo general podemos ver que acá llegando al final puede tener como unas cositas así, como unas pequeñas fluctuaciones, como que sube y baja, pero se va regulando por sí sola, ¿ya? Entonces nunca sobrepasa realmente la capacidad de carga como la hace la exponencial acá toma y se va y se fue, ¿ya? En cambio la sigmoidal no, la sigmoidal se mantiene ahí, es como consciente con la capacidad de carga que tiene su ambiente, ¿ya? Ya. Acá creo que lo dije al revés. La exponencial es la que se relaciona con el tipo de vida R o estrategia de vida R, y la sigmoidal es que se relaciona con el tipo de vida K. ¿Ya? Los tipos de vida no entran en la PSU como tal, pero la R relacionanlos como con las plagas, ya así como esto como materia extra, por así decirlo. Relacionan cómo viven las plagas. ¿A qué se refiere a esto? Las poblaciones que tienen estrategia de tipo de las poblaciones que tienen estrategia de vida de tipo R son aquellas que tienen vida corta, periodos de gestación cortos, que se reproducen muy rápido, las crías son de pequeños tamaños y eso, ¿ya? Imagínense como los ratones se reproducen rápido, su tiempo de gestación es corto, su vida es corta, no viven muchos años, los ratones no viven 80 años, no sé cuánto viven, pero no son 80 años, ¿cierto? Y son de pequeño tamaño, ¿ya? Y ellas, las poblaciones, ¿cierto?, que tienen estrategias de vida de tipo R, son las que relacionamos con el tipo de crecimiento exponencial. Mientras que la estrategia de tipo K debería ser como nosotros, un poco. ¿A qué se refiere con esto? Los periodos de gestación son más largos, por ende la reproducción es más lenta, ¿cierto? En un año, lo máximo que una mujer, que una persona de sexo femenino puede tener es un hijo, ¿cierto? A menos que hablemos de gemelos y esas cosas, pero en general es como una etapa de gestación, y lo más común es que sea un hijo solamente, porque los gemelos, los trillizos y etcétera, etcétera, son muy poco comunes, ¿ya? Entonces, estrategia de vida de tipo K, periodos de gestación largo, por ende, periodos reproductivos cada mucho tiempo, ya como muy espaciados, no son como todos los días, sino que son largos. Las crías son más grandes, ¿cierto? Y la vida, como la cantidad de años que viven es mucho más larga, ¿ya? Los seres humanos, ¿cierto? Podemos vivir 80, 90, 100 años, ¿ya? Para los animales tal vez se considera más largo, que sé yo, vivir 15, 30 años, dependiendo de la especie del animal, ¿ya?
Pero esas son como las características generales. Insisto, este tema de las estrategias de vida no entra en la PSU, no está en el temario, yo lo revisé y no está en el temario, pero no está de más saberlo. Ya ahí son como estas características cortas. La estrategia de vida de tipo R, relacionarlas con los ratones, R de ratón, y la estrategia de vida tipo K, relacionar a lo mejor con el ser humano o como con casi cualquier otro tipo de animal que no sea una plaga. ¿Ya? Así que eso. Sigamos. Insisto, cualquier duda, por favor, dejadla en los comentarios o escribirnos a cualquiera de las redes sociales que a ustedes les convenga. Luego tenemos el crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional tiene que ver con cuánto crece una población y cuáles son los factores que favorecen a que esta población crezca. Tenemos 4 factores que afectan al crecimiento poblacional, ya sea favoreciéndolo o restando, ¿ya? ¿Cuáles son estos 4 factores? La natalidad, es decir, los nacimientos que hay en esta población, la mortalidad, las muertes que hay en esta población, ¿cierto? La inmigración, que son los individuos que llegan a esta población, y la emigración son los individuos que se van de esta población. Esto sucede en todos los tipos de poblaciones, ya no solamente en el ser humano. Los efectos que tiene cada uno de estos son la inmigración y la natalidad, ya pensé que iba a aparecer de otra forma, ya, la inmigración y la natalidad, ¿cierto?, favorecen el crecimiento poblacional, es decir, entre más gente inmigre, mientras más gente nazca, más va a aumentar la cantidad de individuos en esta población. Y por el contrario, ¿cierto?, la mortalidad y la emigración restan al crecimiento poblacional, es decir, lo disminuye, ¿ya? Luego, el tamaño poblacional, que se representa con una N mayúscula, se puede calcular restando los nacimientos con las muertes, ¿ya? Lo voy a escribir de otra forma. Ya, imaginemos que nacen 10 personas, pero murieron 2 personas en un lugar determinado, ¿ya? Y también inmigraron, es decir, entraron a esta comunidad, o a esta población, mejor dicho, 7 personas, pero se fueron 4 personas, ¿ya? 10 menos 2 va a ser 8, 7 menos 4 va a ser 3, y estos dos números, ¿cierto? Yo los sumo. Acá, los sumo. ¿Qué va a producir? 8 más 3 va a ser 11. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esta población? Va a ser n igual a 11. Ahí me quedo súper para el otro lado, pero se entiende ya. N igual a 11. ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido. Los nacimientos, los restos con las muertes, y esto en su conjunto, el total, es lo que yo sumo, ¿cierto?, con el valor que me haya dado de las inmigraciones menos las emigraciones. En general, la regla general es a lo que entra, le quito lo que sale. ¿Sí? A los nacimientos le quito las muertes, y a las inmigraciones le quito las emigraciones. Esto no lo suelen preguntar tampoco, pero nunca está de más saber. Luego tenemos las tasas. Tenemos varias tasas. En general, todas siguen la misma regla. A mi juicio no es necesario saberla porque es difícil que las pregunten así como exactas, pero siempre está bueno tener el conocimiento. Ya siempre, nunca está de más aprendérselas porque igual son cortitas. Tenemos 4 tipos de tasas: la tasa de crecimiento poblacional, la de mortalidad, natalidad y migración. La de nacimiento y la de mortalidad, perdón, la de natalidad y mortalidad son lo mismo. El número de nacimientos o número de muertes según corresponda, partido de la población total por 1000. Y con eso obtenemos las tasas de natalidad y de mortalidad. La tasa de migraciones se refiere al movimiento de gente en general, ¿ya? ¿Cómo la calculamos? El número de inmigraciones, le restamos el número de emigraciones, ya, es decir, al número de gente que entra, le restamos el número de gente que sale. Al resultado de este resta, lo dividimos por la población total de la población total que se encuentra en este hábitat, ¿cierto? Y este total lo multiplicamos por 1000. Y ahí obtenemos, ¿cierto?, la tasa de migraciones. Finalmente, la tasa de crecimiento poblacional, TCP, la vamos a obtener restando la tasa de natalidad, TN, tasa de natalidad, menos la tasa de mortalidad, TM, más la tasa de migraciones, M sub I, tasa de migraciones. ¿Ya? Y así se obtienen las 4 tasas. En verdad son bastante intuitivas, por lo que nunca está de más saberlas. Ahora, estos son como los 2 últimos conceptos que nos quedan de esta parte. Primero tenemos lo que son los factores denso dependientes. ¿Qué significa esto? Son factores que dependen de la densidad de una población. Ya acá dice, corresponde a los factores bióticos. Aquellos que generan relaciones entre los organismos, pues dependen de la densidad poblacional para ejercer su efecto. ¿Cuáles son estos factores?
Por ejemplo, la competencia, la depredación, el comensalismo, el mensalismo, todas estas relaciones ecológicas son factores densodependientes. ¿Por qué? Porque dependen de los factores bióticos. ¿Ya? Recordar, biótico se refiere a lo vivo. ¿Por qué la competencia y esas cosas son densodependientes? ¿Por qué dependen de la densidad? Densodependiente se refiere, insisto, a que dependen de la densidad. ¿Ya? Si yo tengo una comunidad de este tamaño, y acá en esa comunidad vive déjenme pensar dos organismos que compitan. Ya, un león y no sé, una pantera. No, ya, vamos a pensar mejor en la depredación. Vamos a pensar que en esta comunidad, ¿cierto? Vive un león y una cebra. ¿Ya? El corazón del león le estrella la cebra. Y vamos a borrar esto acá para hacerlo más bonito. Si estos animales viven en un hábitat que es así de grande, la densidad es pequeña. Por ende, el hecho de que se topen va a ser muy difícil y por ende va a disminuir la probabilidad de que haya depredación. Pero, si por arte de magia ese hábitat disminuye su tamaño, esto se vuelve más denso, un lugar mucho más denso porque están más cerca. Y eso va a fomentar la depredación de estos dos animales, ¿cierto? La depredación de que el león se coma la cebra. Por eso las relaciones ecológicas son factores densodependientes y tienen que ver con lo biótico, es decir, con lo vivo, ¿ya? Si lo comparamos con los factores denso-independientes, los factores denso-independientes son aquellos que son factores abióticos, que van a limitar, ¿cierto?, el crecimiento de la población, pero que no se ven afectados por cuán densa sea esta población. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo acá, vamos a hacer el mismo ejemplo que antes. Acá tengo un caso y acá arriba voy a poner otro caso. Tengo el león y tengo la cebra, ¿cierto? Es más probable que el león se coma la cebra en el caso 1 que en el caso 2, porque en el caso 2 hay más espacio, entonces a lo mejor el león se va a ir para otro lado. Pero en el caso 1 el espacio es poco, entonces es mucho más probable que ahí el león pueda ver a la cebra y la vaya a comer, ¿cierto? Y encontremos la depredación, que es un factor densodependiente. Pero cosas como, por ejemplo, el que haya un terremoto, el que haya un tsunami, el que corra viento, el que se ponga a llover, y todas esas cosas que son factores abióticos, es decir, que están muertos, no que están muertos, pero que no tienen vida, ¿cierto? El terremoto, la lluvia, el viento, los tsunamis, todas esas cosas son factores que no tienen vida por sí solas. Entonces, estos factores que son abióticos no dependen de cuán densa esté esta comunidad, ¿cierto? Son factores densos independientes. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, acá tenemos como ejemplos de factores densos independientes el cambio climático, ya sean periódicos o aleatorios. ¿Ya? Factores densos independientes son aquellos que no van a depender de cuán junto o cuán separada esté una comunidad, no dependen de cuán densa o cuán poco densa sea una comunidad. ¿Ya? Por eso son los factores abióticos. Como por ejemplo, cualquier tipo de cambio climático, ¿ya? O cualquier tipo de catástrofe natural, ¿ya? Entonces, ahora viene la relación ecológica. Los invito nuevamente a que tomen un descanso, ¿cierto? Unos 5 o 10 minutitos, lo que ustedes sientan necesario, para después seguir con la última parte de esta clase. Ya, entonces ahora vamos a continuar con la última parte de esta clase, que son las relaciones ecológicas. La primera relación que tenemos es la competencia. En esta relación, ambos individuos se van a ver perjudicados. ¿Por qué se ven perjudicados? Porque van a pelear. Y en ese momento de pelea es cuando vamos a ver como estos daños, ¿ya? Si bien a lo mejor uno de estos dos individuos va a ganar y a lo mejor el otro muere o a lo mejor el otro simplemente pierde, el momento de competencia es lo que se estudia. Y ahí es cuando se establece, ¿cierto?, que ambos individuos salen perdiendo y por ende tienen los signos menos, ¿ya? Acá en este gráfico tenemos el ejemplo de dos plantas, si no me equivoco, son la P. aurelia y la P. caudatum, o pueden ser bacterias, no me acuerdo bien en este momento. Ya, la cosa es que cada uno de estos organismos, ¿cierto?, vive bien estando por sí sola, ¿cierto? Acá encontramos 200 de densidad y acá encontramos 200 de densidad en cada uno por sí solo. Pero cuando están juntos, ¿cierto? Cuando están juntos encontramos una competencia. Porque, por ejemplo, la P. aurelia alcanza solamente un 150 de densidad y la P. caudatum, si bien alcanza cierto pic, después decae y termina perdiendo igual.
Por eso la competencia es menos menos, porque de una u otra forma ambos individuos se van a ver perjudicados. Ya, si bien en este caso, por ejemplo, si bien la P. aurelia a lo mejor ganó, sigue siendo menos de lo que hubiera sido si hubiera estado sola. Por eso la competencia, insisto, es menos menos. ¿Ya? Luego tenemos la depredación. Acá, ¿cierto? Es cuando un individuo se ve beneficiado, ¿cierto? Y otro se ve perjudicado. Un individuo se ve beneficiado porque se alimenta, ¿cierto? Sale ganando y obtiene su alimento, y otro se ve perjudicado porque es comido, ¿cierto? Termina muerto. El depredador es quien se ve beneficiado y la presa es la que se ve perjudicada. Acá se estudian estos gráficos, que es cuando se ven como corridos, se ven como dos de estas corridas. Encontramos que el depredador es la línea punteada y la presa es la línea roja continua. La presa, ¿qué es lo que representa esto? Aumenta la cantidad de individuos de presa y llegando a cierto punto, la cantidad de depredadores también comienza a aumentar. ¿Por qué? Porque al haber más presa, hay más alimento disponible para el depredador. Entonces, al haber más alimento disponible, come más, se reproduce más y nacen más depredadores. Entonces, después aumenta el número de depredadores, ¿cierto? Ahora hay mucho depredador, porque había mucho alimento. Entonces, al haber mucho depredador, provoca que disminuya la cantidad de presa. ¿Y por qué disminuye? Porque todos estos depredadores se comieron a las presas que estaban acá. Y por eso hay un tiempo de respuesta, por eso hay como un desfase en las líneas, porque mientras uno crece, el otro disminuye, ¿cierto? Mientras... Ya, espérame un poquito. Voy a terminar de explicar otra vuelta y ahí ya vamos. Aumentó el número de depredadores, ¿cierto? Y el aumento del número de depredadores hizo que disminuyera la cantidad de presa. Esto provoca que a lo mejor los depredadores comiencen a morir de hambre o pasen a veces motivos, ¿cierto? Que como no hay alimento disponible, los depredadores también comienzan a disminuir. Como disminuye la cantidad de depredadores, ahora las presas pueden comenzar a reproducirse más, ¿cierto? Porque no hay alguien que las esté comiendo como en abundancia. Entonces las presas, ¿cierto? Que estaban en bajo número, comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque ya no hay depredadores que se la coman. Y así continúa el ciclo, ¿cierto? Entonces por eso está este como tiempo de respuesta, porque es como mientras aumenta uno, el otro aumenta después. Como aumentan de seguidito, ¿cierto? Y después cuando los dos llegan a un pic, como que bajan. ¿Ya? Espero que se entienda. Y Tito, cualquier duda, déjala en los comentarios. Luego tenemos, ¿cierto?, el mutualismo. El mutualismo es un tipo de simbiosis. Ya simbiosis son estos tipos de interacciones donde dos organismos se necesitan para poder vivir, en el que ambos organismos se ven beneficiados, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, del pez payaso con la ameba, ¿cierto? El pez payaso puede vivir en la ameba, ¿cierto? Esto es como lo que pasaba en Buscando a Nemo, ¿ya? ¿Cierto? Ahí el Merlín, ¿cierto? Con el Nemo vivían en la ameba, ¿cierto? Y ellos, por ejemplo, no se veían electrocutados por la ameba, pero otros tipos de peces sí se veían electrocutados por ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ameba, al vivir ahí, perdón, los peces payasos, ¿cierto? Al vivir dentro de la ameba, se ven protegidos, ¿cierto? Ya, es que me estoy enredando mucho para explicar esto. La ameba tiene esta capacidad, ¿cierto?, de dar como shock eléctrico, ¿cierto? La ameba así da choque eléctrico hacia las cosas que sea que se le acerque, ¿cierto? Eso vemos nosotros en la película, por ejemplo. Los peces payasos tienen como la capacidad de resistir estos choques eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El pez payaso vive dentro de esta ameba, ¿cierto? Y el pez payaso se ve beneficiado porque obtiene un hogar y protección, ¿cierto? Y la ameba se va a ver beneficiada porque el pez payaso, al vivir acá, atrae a sus depredadores. Entonces, los depredadores del pez payaso, ¿cierto?, van a comerse al pez payaso, pero como el pez payaso ingresa a la ameba, estos depredadores chocan con la ameba, ¿cierto? Entonces ahí la ameba se puede nutrir y alimentar de ellos. Y el pez payaso la ameba está ganando comida, ¿cierto? Y el pez payaso está ganando protección. Por eso es que los dos se ven beneficiados y por eso es un mutualismo, ¿ya? Me enredé un poquito para explicarlo, pero espero se haya entendido. Luego tenemos el amensalismo. El amensalismo es una interacción donde un organismo se ve perjudicado, ¿cierto?, menos, y al otro no le pasa absolutamente nada, menos cero, ¿ya? Por ejemplo, acá está este meme de Los Simpsons, ¿cierto? Y que representa, por ejemplo, esto. Nosotros tenemos mensalismo a diario. Si pisamos bichos, por ejemplo, si pisamos una hormiga, a nosotros no nos pasó nada. Nosotros pisamos la hormiga y listo. Nosotros seguimos con nuestra vida. Pero lo de la hormiga se ve perjudicada porque probablemente va a morir o a lo mejor va a quedar lesionada, no sé. Pero él se va a ver dañada, ¿cierto? Se va a ver perjudicada.
El otro ejemplo que tenemos súper común de amensalismo es el del hongo de la penicilina. Esto de acá, esta mancha blanca de acá, es el hongo de la penicilina. Y si se dan cuenta, hay como una, ¿cómo decir? Como una franja, hay un espacio. Esta línea acá, por si acaso, esto de acá como así, que parece como que estuviera pintado, son bacterias, ¿ya? Pero hay una franja donde estas bacterias desaparecen. ¿Y por qué sucede eso? Porque el hongo libera el hongo libera la sustancia, está cierto, de la penicilina, y la penicilina es un antibiótico. Entonces, donde está la penicilina y las bacterias entran en contacto con esta penicilina, es donde las bacterias mueren. Ya, entonces, acá hay penicilina, y estas bacterias que estaban acá antes murieron, ¿cierto? Porque la penicilina es un antibiótico. Entonces, el hongo libera esto porque es su forma de vivir, ¿cierto? Libera la penicilina porque sí, y al hongo no le pasa nada. Pero las bacterias que estaban y que entran en contacto con él, sí se ven perjudicadas. ¿Ya? Por eso el hongo de la penicilina es el clásico ejemplo de amensalismo. Luego tenemos el comensalismo. El comensalismo, al contrario del amensalismo, es cuando un individuo se ve beneficiado y al otro no le pasa absolutamente nada. Acá tenemos, ¿cierto?, el ejemplo del tiburón con las rémoras. Las rémoras son estos como pescaditos que se pegan al tiburón, ¿cierto? Y se transporta con él. ¿Qué es lo que sucede? Al tiburón no le pasa absolutamente nada, pero la rémora gana primero protección, porque a lo mejor otro pez no se va a hacer. A lo mejor los depredadores de las rémoras, ahí está, los depredadores de la rémora no se van a acercar a las rémoras. ¿Por qué? Porque hay un tiburón. Y el tiburón a lo mejor se come a ese pez que era de las rémoras. Entonces el depredador de las rémoras no se acerca a ellas. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Entonces, así ellas se ven beneficiadas por protección, y además, los restos de comida que come el tiburón pueden comérselo a ellas, ¿cierto? A lo mejor venía un pescado, ¿cierto? Y se lo comió así, pero lo partió a la mitad y quedaron como unos desechos por aquí o por acá, y ya, esta rémora de acá se come el desecho que estaba acá. Entonces ahí salen beneficiadas desde esos dos puntos de vista, pero al tiburón no le pasa absolutamente nada, no se ve ni beneficiado ni perjudicado, ¿ya? Por eso es más cero el comensalismo. Luego tenemos el parasitismo. El parasitismo es una interacción entre un parásito y un huésped, ¿ya? El parásito puede ser un bicho, un hongo, una bacteria, pueden ser muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, este tema de la lombriz solitaria, un parásito, ¿cierto?, que se instala, si no me equivoco, da cuando uno come como pescados crudos que estén infectados, uno se come un pescado, ¿cierto?, está infectado, se instala esta lombriz, ¿cierto?, en el estómago, y esta lombriz comienza a reproducirse dentro de nosotros. Y la lombriz vive ahí, ¿cierto? Ella es feliz, y nosotros nos comenzamos a enfermar, ¿cierto? Y nos vemos perjudicados. Otro tipo de parásito a lo mejor son los piojos, ¿cierto? También son parásitos. ¿Cierto? Los piojos, por ejemplo, ay, ¿cómo se llamaban? Tenían otro nombre también, que no era piojo. Son como legumbres, pero no es legumbre. Ya, pero esas cosas, esos también son parásitos, ¿cierto? Porque se instalan en el cuero cabelludo, por ejemplo, en los humanos, ¿cierto? Se instalan en el cuero cabelludo o en zonas de piel con vello, y comienzan incrustan, ahí sí, incrustan, y se comienzan a nutrir, ¿cierto?, de nuestra sangre, de todo el aceite y todos los componentes nutrientes que tenemos en nuestro cabello cabelludo, y nosotros nos vemos perjudicados porque, aparte de ser molesto, ¿cierto?, eso puede traer enfermedades graves a nuestro organismo. La enfermedad esta del ébola se produce no por la picada del mosquito necesariamente, sino que porque cuando uno es picado por el mosquito, ¿cierto? O no el ébola, no el ébola, la malaria. Está hablando de la malaria, perdón. Cuando uno es picado por el mosquito, ¿cierto? Lo que hace es que la picadura del mosquito ingresa un hongo a nuestro sistema, y ese hongo es el que comienza a producir, ¿cierto?, todos los síntomas de la malaria, ¿ya? Y eso es un parásito, ese hongo es un parásito. No es porque el mosquito, no es simplemente la picada del mosquito, sino que es lo que produce la picada del mosquito, es lo que da la malaria, ¿ya? Y esos son como ejemplos de parasitismo. El parásito es lo que se conoce como parásito, ¿cierto? Y la persona o el organismo que sufre de este parásito es lo que se conoce como el huésped, ¿ya? Si no me equivoco, está la última, que es la protocooperación, que es facultativa, ¿ya? A ver, la cooperación, al igual que mutualismo, es más, ¿cierto? Es donde, ¿a qué me refiero con esto? Que dos individuos se ven beneficiados, ¿ya? ¿Pero a qué me refiero con que sea facultativa? Que no es una interacción como obligatoria, es decir, que estos animales, o estos individuos, perdón, podrían vivir de lo mejor si no interactuaran, ¿ya? Pero el interactuar como que lo hace mejor, ¿ya?
Un ejemplo de esto es cuando a lo mejor, y ahí tenemos la foto de mariposas, ¿cierto?, que se están alimentando del polen de estas plantas, y ya se alimentaron, ellas se ven beneficiadas porque están obteniendo su alimento, y al irse, ¿cierto?, porque salen volando, ¿cierto?, se van de esta planta, y al irse quedan, ¿cierto?, en sus patitas, ¿cierto?, queda el polen, ya queda polen en sus patitas. Entonces, cuando salen volando, este polen se comienza a esparcir por todo el ambiente, y eso fomenta, ¿cierto?, que haya fecundación, ¿cierto?, y haya una propagación, ¿cierto?, de esta planta. Ya le ayuda a reproducirse, esa es la palabra. Ayuda a que la planta esta se pueda reproducir, o en este caso la flor se pueda reproducir, y así la ayuda en ese sentido. Entonces, no es algo obligatorio, no es algo que necesiten para vivir, pero les beneficia a ambos individuos. Ya en el mutualismo era algo necesario para vivir, porque si no se veían como, en el mutualismo, esta simbiosis donde si no están juntos, como que su vida se ve muy dañada, pero en la protocooperación no, la protocooperación es como piolita, pueden vivir bien si no están juntos, pero viven mejor estando juntos, ¿ya? Y acá por eso también el símbolo es más, más. Con eso entonces damos por finalizada la clase del día de hoy, espero que le haya quedado claro. Si no les ha quedado claro algún concepto, pueden escribirlo en los comentarios de este video, pueden escribirnos por Telegram, pueden escribirnos por WhatsApp, pueden escribirlo a cualquiera de nuestras redes, ya le pueden hablar. Me pueden hablar a mí, ¿cierto? Mi Instagram es fer.bfxr, pueden hablar del preuniversitario, pueden hablar de la Trini, que es la otra tutora, pueden hablarnos por donde sea, de verdad, insisto, pueden hablarnos por cualquier medio, lo importante es que nos hablen para que podamos resolver las dudas. Igualmente el día 21, cuando retomemos las clases, vamos a dejar como un pequeño tiempo de la clase para poder resolver las dudas que hayan, y después ya proseguir con la ejercitación de esta manera. Sin nada más que agregar, espero que tengan un muy lindo día, muy linda tarde, muy linda noche, ya que tengan lindo momento, ¿cierto?, dependiendo de cuándo estén viendo esta clase, y eso, nos estamos viendo en otro momento. Adiós.